30 de marzo en un hotel de esta capital expresaron su temor de que el responsable del crimen sea liberado debido a que los abogados del acusado alegaron engaño en el sexo de la víctima. Es alarmante, como hemos visto fallecer de manera trágica víctimas de crímenes de odio a 10 chicas trans en los últimos 4 años, trabajadoras sexuales. Las personas trans en República Dominicana estamos sometidas a una exclusión social. No tenemos participación en los espacios y por tanto pues tenemos que salir a ejercer el trabajo sexual para poder subsistir. Donde el criminal dice que él confundió, que Monchi lo engañó, que era una mujer. Yo, si veo un homosexual, yo conozco el homosexual y conozco la mujer. Además de eso, si era una mujer también él lo mató. Él lo mató entonces confundiéndolo con una mujer. Él no tenía que confundirlo. Además de eso, se encontraron 3 preservativos en la habitación, lo ahorcó con su propia bufanda. Los trabajadores sexuales dicen además que son discriminados y maltratados por su condición de homosexuales y transexuales, asegurando que Monchi es la víctima sexual número 10 en los últimos 4 años, sin que hasta el momento se haya hecho justicia. Bien, amigos, ahora veamos un resumen de las principales actividades sociales preparadas por nuestra edición.